Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Apague las luces. Escuche. Tema: aterrorícese. Comenzamos. Y es que hoy vamos a hablar de un tesoro. Y un tesoro que no necesariamente es del Don Felipe que ustedes podrían imaginarse. Ese Don Felipe que usamos en todas las fiestas. Bueno, aquellos que lo pueden pagar, ¿verdad? Y es que hay que remontarnos a uno de los lugares culturalmente más tradicionales de aquí de México, como lo es el Jardín de San Marcos, allá en Aguascalientes. Se cuenta que en el Jardín de San Marcos existe un fantasma que a la hora del alba se pasea por ahí por el lado norte. Llega a la puerta de la iglesia, reza unos minutos y desaparece. La gente que vive en las inmediaciones, los hidrocálidos de Tradición y de Solera, cuentan la historia para delicia de los demás. Vamos a conocerla. Y es que creo que muchos hemos ido a las fiestas de San Marcos, donde prácticamente la feria se extiende por toda una larga calle, por varias cuadras. Ya no solo se remite al Jardín de San Marcos, donde nació originalmente. Y los antros, bares y restaurantes prácticamente son de todo el año. Quizás eso le quita ese saborcito de concentración, de lugar especial, y la gente que por la noche se pasea al calor de las copas, ante la sonrisa de aquellas muchachas que caminan y de aquellos hombres que abundan en galantería o en torpe seducción, como se diría ahorita, no se dan cuenta de que quizás si caminaran más solos, sentirían el miedo propio de que un fantasma ronda justo allí donde nació la feria y donde está el templo de San Marcos y de la Virgen del Pueblito o de la Virgen del Carmen. Es una historia que merece 2 capítulos. Y por lo pronto, permítanme el contexto. Y es que la ciudad de Aguascalientes se fundó por allá del año de 1575, cuando muchas de las ciudades que estaban en la ruta del Camino Real de Tierra Adentro, o en particular de llevar y sacar la plata de Zacatecas con rumbo a la Ciudad de México, terminaron por fundarse y establecerse para protegerse de los indígenas, de los chichimecas que atacaban los convoys, al estilo del lejano oeste, como en las películas. Hasta en eso nos copiaron. Y por esa segunda mitad del siglo XVI se fundaron ciudades como Lagos de Moreno, como San Miguel el Grande, como Aguascalientes, como León, con los nombres propios de aquella época. Y, pasados algunos años, se van fundando también los pueblos de indios, porque de acuerdo a las ordenanzas de aquella época, de Felipe II, Felipe III, no podían estar las casas de los españoles y de los indígenas o de los negros pegadas. Siempre se fundaba una ciudad para los españoles y otra para los indígenas o para las castas, para los negros y para los mulatos. Y en Aguascalientes, al fundarse la ciudad en lo que ahora es el centro histórico, ahora a unas cuantas cuadras estaba el barrio de San Marcos. Y por ahí, por 1604, se fundó con los naturales de la zona, y el templo se llamaba Templo del Pueblo Nuevo de Indios de San Marcos. Unos años después,
se creó la primera capilla y fue dedicada a la Limpia Concepción. El templo, en su construcción actual, tardaría varios años, se remodelaría y quedaría como un lugar que ya en el siglo XIX, a donde nos remite la leyenda, será lo más parecido a lo que conocemos, con ese templo parroquial, diríamos, con esa torre, con ese jardín que está enfrente, que sería ahorita la delicia de quienes se sientan a descansar, a contemplar toda aquella vegetación, a ese remanso de paz en medio del bullicio. Pero si tú te esperas un momento, cuidado, anochece y podrás ver el espíritu de don Felipe. Y es que, ya pasada la independencia de México y antes de la Guerra de Reforma, Aguascalientes crecía, como la ciudad de los hilados y los tejidos, como el estado que ya se había independizado, pequeño quizás, pero con gente emprendedora, y que estaba justo en una posición privilegiada entre Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí. Cruce de caminos, que después utilizará el ferrocarril, permítanme adelantarme. Pero por allá, por el año de 1851, llegaron personas de Guadalajara, invitados por quien haya sido el iniciador de la primera exposición de industria, de artes, que se verificaba en las fiestas de San Marco que ya existían para aquel momento. Junto a aquellas personas, otro que venía a hacer negocios y fortuna era don Felipe. Su nombre completo, Felipe Rey González. Sí, familiar de quienes ya vivían ahí en el pueblito, la colonia que está pegada al templo de San Marcos, y que en aquellos momentos estaba a tiro de piedra del centro histórico, si me permiten decirlo de esa manera. Y así como llegaron, caminaron, don Felipe saludó. Luis, primo, ¿cómo estás? Bien, bienvenido, vamos a donde está la gente. Ven a poner tu puesto, vamos a vender, vamos a hacernos ricos en la feria. Y puso su tiendita en la feria, y pasaron los días y los fines de semana. Aquella romería era una alegría, era una felicidad. Compraban y vendían. Y al terminar, le fue también a don Felipe, que le dijo a Luis: oye, hazme un espacio. Voy a poner una tienda aquí, ya permanentemente. Es más, si me va bien, ya no solo me quedo para la feria y este tiempo, igual ya me quedo a vivir aquí en Aguas. ¿Cómo no? Vente, aquí te acomodamos. Y dicho y hecho, caminaron, encontraron un espacio, una tienda. Comenzó a vender sus productos y ahí estaban. Se hizo conocida la tienda de don Felipe. Iban los lugareños, iban los mestizos, ya todos éramos mexicanos. Prosperó, hizo su capital. Con el paso de los meses, ya había juntado hasta 8,000 pesos. Eso era una cantidad considerable, si tomamos en cuenta el valor del peso de aquel momento. Y entonces, en la parte norte del jardín, dijo: aquí voy a fincar mi casa. Aprovechando los baldíos que todavía existían, pues optó por construir de a poquito, poco más, seguía vendiendo. La gente decía: ahí está la casa de don Felipe. Y don Felipe ya era tratado como alguien de ahí, no como el tapatío que había llegado a comerciar. Poco a poco fue pagando sus deudas, pero algo extraño ocurría con don Felipe. Él ya sabía que los metales preciosos pues eran lo más valioso, porque eran épocas de guerra, eran épocas de disparos, de invasiones, de que la gente corría por aquí y por allá, de que los gringos recientemente nos habían invadido, de que los franceses también,
de que el peso mexicano que se imprimía de repente valía poco, de que todavía circulaban hasta los doblones españoles, los reales y otras monedas de diferentes denominaciones. Y él, siendo un comerciante muy avesado, estaba convencido de que en vez de tener quizás hasta papel moneda o monedas, pues habría que tener los metales. Y empezó a comerciar. Se corrió la voz de que él tenía pues también un puesto y una tienda donde compraba oro y compraba plata. Y algunos que obtenían el oro y la plata no precisamente por medios muy lícitos, también iban y cambiaban aquellas alhajas, aquellos fragmentos, aquellas monedas por dinero contante y sonante. Y la gente empezó a decir: oigan, ¿acaso será que don Felipe compra robado? Lo sospechaban. Nadie lo llegaba a demostrar, porque en aquella época el que tú poseyeras un bien, pues no había facturas. Había testigos de la compra o de la venta, del uso y del usufructo. Esos papeles dejaban solamente para catastro municipal. Y don Felipe se enriquecía. Había acumulado ya un pequeño tesoro entre lo que había juntado con su tienda y entre el capital que acumulaba ya no solo en dinero contante y sonante, sino en oro y plata, en alhajas, en metal macizo. Hasta que un día pensó aquel comerciante: no vaya a ser que algún día puedan someterme, matarme, me torturen y me pregunten en qué cuarto de tu casa tienes esa fortuna. No les voy a decir. Y al pie de los mezcales que se estaba tomando, tirado en el piso de una banca en el templo de San Marcos, ahí enfrentito, mientras por ahí algunas personas rezaban, él meditaba lo que iba a hacer con aquella pequeña fortuna. Tampoco confiaba en los incipientes bancos o los montes de piedad, que a veces hacían las veces de espacios para guardar nuestro capital. Y estando ahí, en pleno jardín, donde los caballos pasaban por las calles aledañas, teniendo enfrente su casa, allá a la vista, sentado en una banca y contemplando un fresno que estaba cercano en la parte norte al templo de San Marcos, se le ocurrió una idea que él consideraba magistral. ¿Por qué no vengo en la noche y escondo mi tesoro al pie del fresno? Nadie pasa por aquí a esas horas y lo podré vigilar cuando quiera. Me parece la mejor solución, y así nadie podrá robarme mi tesoro. Y dicho y hecho, llegó la noche, todo mundo se fue a sus casas. Poco a poco los lugareños, que a veces el domingo en la tarde, porque había misas, terminaban por poblar las inmediaciones del templo de San Marcos y del jardín primoroso que en ese momento ya estaba configurado, se fueron, abandonaron las calles, los pasillos. Aquello se quedó con una soledad absoluta. Se dieron las 12 de la noche y don Felipe salió de su casa, caminando rápidamente, como una suerte de ladrón, de un pasajero furtivo en aquel tren del destino. Se acercó y comenzó a cavar ahí, al pie del fresno. Al tiempo que cavaba, miraba a los alrededores. Nadie lo veía. Suspendía su trabajo manual. Tenía el miedo de que alguien lo viera. Pero no. Había bastantes rosales que también ayudaban a tapar la presencia de don Felipe.
Y esa noche, con luna nueva, acompañado solamente por una vela de cebo que se apagaba y que pensaba que era la presencia que algún espíritu que quería quedarse con el tesoro. Si era necesario, la encendía. El punto es que, después de algunas horas de cavar, la tierra era buena, húmeda todavía. Hizo el espacio suficiente para una gran caja de lámina y madera, la cual acomodó. Y una vez acomodada, empezó a poner bien envuelto, con doble costal, todo aquel conjunto de alhajas, de pedrería, de fragmentos de oro y menos de plata, para que después, otra vez mirando hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba y a los lados, no vaya a ser que algún tecolote pudiera comunicarle a cualquiera de las brujas que quizás vivían también, pero del otro lado de la magnífica ciudad de Aguascalientes, y le fuera con el chisme y le robaran su más preciado material. Pero pasaba la noche y nadie estaba. Y así don Felipe terminó de excavar, de enterrar, de apisonar. Caminó de nuevo. Regresó con un balde de agua. Trató de regar así con agua por aquí y por allá, para que pareciera que ni siquiera habían pisado ahí algunas botas como las que él poseía. Y ya casi le ganaba el amanecer. Suficiente. Vámonos. Y justo antes de que llegaran las personas que luego procederían a la misa de 6 de la mañana, él ya estaba en su casa. Y entonces fue un día normal como cualquier otro. Don Felipe estaba seguro de que su fórmula funcionaría y él seguía comprando y vendiendo. Y si su tesoro aumentaba, no importa. Otra noche llegaría al Fresno, cavaría de otro lado, pondría otra caja y sería millonario. Y cambiaron sus hábitos. He aquí que don Felipe, ya cuando cerraba su tienda o cuando dejaba al encargado, él iba directamente a tomar el fresco ahí en el jardín. Y ahí se sentaba en una balaustrada que existía, donde tenía de frente el fresno con el tesoro. Y la gente decía: mira, don Felipe, ya de ahí no se mueve. Siempre toma el fresco ahí en esa balaustrada. Y llegaban y lo saludaban: don Felipe, ¿cómo está? Muy bien. Véngase, vamos acá al otro lado. Acá tenemos una fuente de sodas. ¿No quiere tomarse un raspado? No, gracias, yo aquí estoy bien. Y se daban las 7, las 8, las 9 de la noche. Y hasta esa hora se iba a su casa. Y la gente decía: hombre, don Felipe, qué extraño, pero bueno, pues le gusta estar esa parte. Y siempre se queda mirando ese fresno. No le daban mayor importancia al asunto. La vida pasaba. Incluso amigos y compañeros que ya sabían que iba a estar don Felipe decían: vamos ahí, ponemos una tablita, ponemos unos bancos y nos ponemos a jugar albures o jugar a la baraja. Y se convirtió en el lugar de chanzas y de juergas y de comentarios para todos aquellos que eran amigos de don Felipe. Y ahí estaban unos y otros. La cuestión es que se pusieron a jugar albures. Y don Felipe, que era besado porque pues era conocedor de todas las ferias que se hacían ahí en las inmediaciones de aquel gran país que era México, descubrió que alguien estaba haciendo trampa. Y que al momento de hacerle trampa, lo que él había apostado, las ganancias de un par de días, las perdería. Hizo el alboroto y dijo: deténganse todos. Aquí el compañero de enfrente, Facundo, está haciendo trampa.
No, don Felipe, ¿cómo se le ocurre? Y los demás empezaron a decir que esto y que aquello. Don Felipe se levantó, agarró a Facundo de frente, lo sacudió de una forma tan fuerte, de una forma tan estremecedora, que de repente, de ahí, de las ropas, del calzón de Facundo, cayeron algunas cartas. Y aquello se convirtió en un zafarrancho donde empezaron los golpes y empezaron los caminos para aquí y para allá, y la gente decía, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Sin decir nada más, asustados todos, de repente lo que hizo don Felipe fue sacar su pistola. ¡Pum! Cayó Facundo, herido. ¡Pum! Cayó otra persona, herida. Pero ya el golpe y aquel zafarrancho generalizado no era solamente entre don Felipe y Facundo, porque después empezaron a decir que otros hacían trampa, y la gente no sabía qué hacer, y acudió la policía del lugar. Se llevaron presos a algunos, entre ellos a don Felipe, porque habían que aclarar en aquel pleito o en la Pacífica Aguascalientes, donde solamente los muertos se permitían en épocas de feria. Y hete aquí, que agarraron a don Felipe, le amarraron las manos, y dicen que don Felipe, al momento en que lo subían a aquella carreta que hacía las veces de patrulla, solamente volteaba hacia atrás, mirando, sin atreverse a decir cualquier cosa. Y los policías decían, ¿a qué don Felipe? ¿Será muy piadoso que ahora que lo llevamos se le queda mirando al templo invocando a la Virgen del Carmen o invocando a San Marcos? Y otros decían, no, simplemente está esperando. A mí se me hace que se está quedando, pues como siempre, mirando al fresno que siempre contempla todas las tardes. Y aquí nos detenemos, porque si es que don Felipe se iba a la cárcel, ¿qué pasaría con su tesoro? Que quedaría desguarnecido, expuesto, si es que alguien conocía o sospechaba. Pero de eso no vamos a hablar el día de hoy. Con don Felipe en la cárcel, esta historia continuará la siguiente semana. Escuchen la segunda parte en la próxima entrega. Crónicas de Espanto.